Buenos días, hermanos, bendiciones para todos y los que no sean hermanos, pues para que se unan a través de este testimonio. El día de hoy se me dio la oportunidad a mí de compartir lo bueno que Dios ha sido en nuestra vida, ¿verdad? Bueno, yo soy Marisela Maldonado, soy esposa de doctor Maldonado, se llama mi esposo, ¿no? Para los que no lo conocen. Él y yo somos servidores en este ministerio, llegamos hace ya casi 10 años y estamos muy gozosos, ¿verdad? El disfrutar de las bendiciones del Señor, el ver crecer a nuestra familia y el apropiarnos de todas esas promesas que Dios pone a través de su palabra y que podemos vivirlas en el día a día. Así estuvimos por muchos años, gracias a Dios hemos crecido mucho como familia, han venido grandes oportunidades de crecer, de mejorar nuestra manera de vivir y sobre todo la paz, todos los frutos del Espíritu que el Señor promete en su palabra, los hemos experimentado en persona, en nuestra familia, ¿no? Es ese amor, ese gozo, esa paz, eh, todos los las promesas que Dios tiene, ¿no? Bueno, hace 3 años más o menos, nosotros normal con nuestras actividades, viniendo a la iglesia, sirviéndole a Dios, mi esposo en su trabajo, los niños en la escuela, la rutina común que tenemos la mayoría de las familias. Eh, pues resulta que mi esposo tuvo una circunstancia, ¿no? Más o menos como en febrero del 2020, estábamos en nuestra casa, recuerdo un día viernes y estábamos en familia, por ahí anda una foto que si nos pueden mostrar, estábamos disfrutando mucho ese momento, ¿verdad? Y no sé, nació de mi corazón tomarnos una foto y no sabía yo realmente lo significante que iba a representar este recuerdo. Después de ahí se empezaron a presentar una serie de síntomas en el cuerpo de mi esposo. Él empezó a presentarse como agotamiento físico, su piel se empezó a ver un tanto amarillosa, él es de muy buen comer, es un hombre grande, casi de 2 metros, y empezó a perder apetito, a estar un poco desanimado en sus labores, pero él seguía trabajando, seguía viniendo a la iglesia, sirviéndole al Señor, haciendo lo común de la casa, ¿no? Lo que le corresponde a un hombre. Entonces, pero aún así, yo lo notaba que ya no estaba igual. Igual, siempre orando, creyendo por fe, pues que todo está bien y que el Señor ya, pagó por todas nuestras enfermedades, síntomas, dolores, como lo dice su palabra. Entonces, recuerdo que un fin de semana yo viajé al poblado de Esqueda, yo soy originaria de ahí, fui a visitar a mi mamá. Entonces, convivimos muy bien. Mi esposo se quedó solo aquí en Agua Prieta, ¿no? Entonces, los niños y yo nos fuimos a pasar ese fin de semana ya con mi mamá. Recuerdo que en la noche, después de dormirme, había como una inquietud en mí, pero pues igual. Dije, a lo mejor porque no estoy en mi casa o situaciones así, ¿no? Pero ya como en la madrugada, yo creo que como a la 1 de la mañana más o menos, me despierta el Espíritu de Dios. Entonces, yo me puse a orar y ya me había pasado en muchas ocasiones, ¿no? Que te despierta en la madrugada porque, no sé, quiere tratar algún asunto. A veces sabemos por qué, a veces no. En esa ocasión yo no supe el por qué, pero venía unas ganas muy grandes, un deseo por orar, por gritar la palabra, pues más bien lenguas, ¿no? Y empecé yo a fluir a tal manera de que empecé a levantar mucho mi voz. Me tuve que salir al patio de la casa de mi mamá y empecé a fluir. Y al pasar de los minutos ya eran gemidos, clamor, era un llanto, así duré como por 2 horas más o menos. Y al terminar me acosté normal, me quedé un poquito inquieta porque, pues sí, dije, algo trató el Señor. La verdad que nunca, yo había fluido muchas veces en el Espíritu con voz alta, pero nunca llorando de esa manera, con esa como, no sé, clamor. Entonces, así pasó, yo no supe por qué ni nada. Al otro día ya me regresé a mi casa con mi esposo y así fueron pasando los días.
Más o menos como a las 2 semanas, ya mi esposo en días decayó mucho, mucho, demasiado, entonces, pero él seguía haciendo su rutina. Y un día común de trabajo, después de su horario, tuvieron una reunión médica. Él es médico, ¿no? Y trabajaba en un hospital y con sus colegas, estaban compartiendo ideas y todo, pero de repente vieron que mi esposo se estuvo a punto de desmayarse. Igual hicieron el comentario, no te ves bien, y pues él siempre haciéndose el fuerte, ¿no? Y este, siempre ha sido así hasta en lo natural, y ahora que en el Señor con mucho más denuedo porque sabe quién lo respalda. Pero esa ocasión, pues, sus fuerzas se acabaron y decidieron internarlo y hacerle una serie de estudios básicos, ¿no? Porque el hospital aquí donde vivimos es básico, tiene pocos recursos. Entonces, le hicieron los primeros estudios y lo que le salió bajo a él fue los niveles de sangre, de plaquetas, y vieron que era un nivel muy bajo. Nosotras manejamos más o menos como personas de 300,000 a 400,000 plaquetas y él presentaba más o menos como 5,000 de plaquetas. Entonces sus compañeros de trabajo le dijeron, ¿cómo estás vivo? ¿Cómo es que andas caminando si fuera para que estuvieras en una cama y no te movieras? Y ya trataron de convencerlo de irnos a otro hospital, a la ciudad de Nogales. Y mi esposo no estaba de acuerdo, la verdad, porque él sabía que era ausentarse de todos sus compromisos, de nuestra iglesia, ¿verdad? Y el desconectarte del Señor, pues no es muy sabio porque sabemos, aunque sabemos que estamos en las redes sociales, pero no es lo mismo en la presencia. Y él, al irse a otra ciudad, sabía que iba a estar algunos servicios fuera. Igual de casa, ¿no? El no estar cómodo, el separarse de sus hijos, de su esposa, de mí. Entonces, pues fue muy duro para él dejar sus labores y sus compromisos y internarse en un hospital, siendo que él era el médico, él era el que daba solución en lo natural, ¿no? Pues resulta que se lo llevaron a la ciudad de Nogales y empieza una serie de estudios más especializados y determinan que él tiene problemas con algunos órganos, en especial con el hígado, ¿verdad? Entonces tratan de darle algunos medicamentos y todo, y pues no ven una reacción, así que tocan puertas para mandarlo a la ciudad de Hermosillo, aunque en ese entonces pues todavía estaba lo de la situación de COVID y pues eran pocos los espacios con lo que los hospitales disponían para pacientes de fuera. Entonces, pero gracias a Dios ahí lo iban trasladando en la ambulancia, o ya lo acababan de dejar en la clínica, sí. Entonces se lo llevan a Hermosillo y él renuente, ¿verdad? De que no quería y no quería, como un niño chiquito, pero pues tuvo que obedecer porque su carne estaba sufriendo ese ataque, aunque sabemos que en el espíritu él se sentía que pues todo lo podía, como dice la palabra en Cristo, ¿no? Entonces llegamos a la ciudad de Hermosillo. Para esto que les estoy contando pasaron días, tal vez semanas, ¿no? Y empiezan con estudios aún más especializados en diferentes lugares de la ciudad. O sea, su cama básica, por decir así, de hospitalización estaba en un hospital y de ahí se dirigía a diferentes hospitales que contaban con los estudios, con los aparatos para hacerle los estudios necesarios. Pero cada vez que él iba a hacerse un estudio, habían solamente malas noticias, ¿verdad? Que su cuerpo se estaba complicando, que pues sus órganos estaban dejando de funcionar. Después le estuvieron haciendo transfusiones de sangre y luego ya después le hacían unas transfusiones que eran de extracto de sangre, por decir así, las vitaminas más fuertes de la sangre, que son la féresis. Estos tratamientos eran muy costosos, no los cubría el hospital, pero gloria a Dios, nunca pusimos nuestra mirada en eso. Todo fluyó, gloria a Dios, apoyo de nuestra familia, hermanos en Cristo y el Señor que iba tocando corazones y abriendo puertas, porque en algunos lugares no nos cobraron y eran gastos fuertes. Entonces, mi esposo estaba en el hospital.
y cada vez se complicaba, cada vez presentaba más dolor, más inquietud, eh, al grado de que eh, ya era muy difícil para él trasladarse al baño, era muy difícil para él comer, o sea, le dolía su cuerpo literal y cada vez adelgazaba más. Luego tenía hemorragias internas, o sea, era demasiado los ataques, demasiados. Y pues para él, como médico, imagínense la sabiduría que él en lo natural tiene, ¿no? De lo que representa una enfermedad, los daños colaterales que lleva. Entonces, pues para él, en su mente le gritaba, estás teniendo este y este y este síntoma, te va a suceder después esto y esto. Entonces, puras malas noticias, malos pensamientos. Y los médicos pues no ayudaban, ¿verdad? Siempre ellos como casi dándole el despido, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios nosotros aprovechábamos los tiempos juntos para orar, poníamos alabanzas, poníamos los servicios de aquí de nuestra iglesia que nos fortalecían, gracias a Dios, y pasábamos buen tiempo. Nos desconectábamos, por decir así, de lo natural para juntarnos en el Espíritu y para clamar las bendiciones de Dios que ya fueron pagadas. Les voy a decir, hermanos, no fue fácil, no fue fácil. A veces la palabra es muy buena y venimos, la recibimos, la disfrutamos, ¿verdad? Y a veces hasta nuestros pastores, bueno, nuestro pastor nos hace bromas cuando te pones la bata de hospital y que se te cubre por completo, ¿no? Y pues sí, parece chiste, ¿no? Porque pues sí, lo estamos viendo de una manera divertida, pero ahí cuando estás tú en el hospital, con tu familiar, con tu ser querido, ahí es donde ya no escuchas la palabra en lo natural, hermano. Ahí es donde tienes que escuchar a tu espíritu, que te recuerde todas las cosas que has escuchado de Dios y que te ministren, que desates esta fortaleza que Dios nos ha dado, ¿verdad? Que sabemos que está ahí, pero a veces no fluimos en ella. Entonces, a veces es difícil porque, por ejemplo, recuerdo en nosotros el momento que estábamos más conectados en el Espíritu, orando y que recibimos del Señor una palabra, venía algún médico y decía, ¿sabes qué? Ya su sangre no está funcionando, ya no le podemos hacer transfusiones. O ¿sabes qué? La maquinaria con la que se le iba a hacer el estudio no está disponible. O sea, noticia tras mala noticia, pero nosotros, como les digo, seguíamos manteniéndonos en fe, ¿verdad? Hay muchas cosas que les pudiera contar de este testimonio, hermanos. La verdad que fue algo muy, muy, muy complicado, pero la verdad les puedo decir que nos sirvió para darnos cuenta de qué estamos hechos, qué hay aquí adentro, para poner en práctica tantos años de enseñanza, tantas vivencias que hemos tenido aquí con otros hermanos incluso, y es muy fácil cuando lo ves de lejos, ¿verdad? Digo, sí es fácil cuando lo ves de lejos, pero cuando tú lo experimentas en tu familia, en tu propio cuerpo, ahí es cuando nosotros dependemos de Dios, pero hay gran bendición porque nos damos cuenta de que el Señor ha hecho grandes cosas en nuestras vidas y podemos ser testimonio y testigos a otras personas de que se puede salir de ahí. Hay solución, dice la palabra, para Dios no hay imposibles, todo lo podemos en Cristo. Entonces manténganse, los invito en fe, no nada más en circunstancias de sanidad, también en planes, proyectos que quieras cumplir y que Dios está ahí. Si es de bendición, Dios te va a abrir puertas. Igual en circunstancias adversas como lo puede ser un problema financiero, un problema con alguien más, de matrimonios, con los hijos que andan en malos pasos. Pero es ahí estar constantes declarando la palabra. Lo mejor que podemos hacer siempre estar buscando versículos en la palabra y enseñanzas de nuestros pastores para ver cuándo se habló acerca de estas circunstancias, armas que el Señor nos ha dado para salir en victoria, ¿verdad? Que sabemos que la victoria en Cristo ya la tenemos ganada, pero a veces hay que ir a renovar nuestra mente, nuestros oídos que escuchen sobre las promesas de Dios. Entonces, esta fue una experiencia muy difícil para nuestra familia.
Yo quiero hablar de mí como esposa, ¿verdad? Yo experimentaba mucho mm, ataques, por decir, no les voy a decir tristeza porque gracias a Dios no era, o sea, sí venía la circunstancia y sí me dolía en mi corazón, pero inmediatamente el Señor me daba palabra, eso fue una gran bendición. Que fue, les puedo decir que fue una de las veces en mi vida que más fluí con el Señor. Me daba un versículo para cada situación pequeña en el día a día. Les digo, yo me lamentaba mucho, por ejemplo, con mi esposo que en la cama del hospital él no cabía, porque como les decía ahorita, él mide casi los 2 metros, entonces las camas son muy pequeñas y las camas en las que él cabía pues estaban ocupadas, entonces era el estar insistiendo, el estar, por supuesto, intercediendo para que el Señor manifestara un espacio adecuado para él. Luego también, como les decía ahorita, cada vez nos daban malas noticias respecto a que sus órganos dejaban de funcionar, el vaso, el hígado, eh, todo lo que es el sistema eh, interno del abdomen, ¿verdad? Entonces, pero todo esto era consecuencia del principal que fue el hígado. Él llegó a acumular hasta 3 galones de agua en su abdomen, le retiraban esa agua y volvía a acumular. Llegó el momento en, pues él no caminaba porque sus fuerzas ya no daban para dar pie. Entonces yo lo traía en una silla de ruedas cuando se llegaba a levantar de esa cama, ¿verdad? Que no era muy seguido. Este, Después ya de tantos malos reportes, nos decían pues que él iba a ocupar un hígado nuevo porque su hígado ya estaba perdido, ya no le servía. Entonces, investigando, nos enteramos que la lista de espera para un hígado era de 4 años, porque un hígado no es un órgano que decir voy a ir a comprarlo ahorita, o sea, no, o sea, tiene su proceso. Entonces, imagínense 4 años esperando un hígado cuando mi esposo ya no podía ni caminar, de hecho, ni la voz le salía porque ya no tenía fuerza su cuerpo. Entonces, gracias a Dios que nos mantuvimos. Cuando estaba mi esposo en el hospital, como les digo, en unas camas pequeñas, yo dormía en una butaca como las de las escuelas, ¿verdad? La butaca que es el banco con donde reposar así el brazo, pero súper dura e incómoda, pero eso era lo de menos, ¿verdad? Pero digamos, son esfuerzos que uno hacía yo con todo mi amor y dependiendo del Señor siempre esperando una buena respuesta. Pues nosotros, como estábamos en Hermosillo, nuestros hijos estaban aquí en la ciudad de Agua Prieta, los dejábamos al cuidado de diferentes personas, que gracias a Dios tuvimos muy buen apoyo, pero igual ellos querían estar con sus padres y saber que su papá se recuperaba. Entonces, era difícil dejarlos y para ellos, pues la experiencia de estar lejos, ¿no? La familia separada. Gracias a Dios que pues ahí estábamos meditando en la palabra, fortaleciéndonos. También pues era muy constante el viajar en carretera, más que nada yo, ¿verdad? Para ir a visitarlo, venir a echarle una vuelta a mis hijos, como dicen, el llevarle la sangre porque me la entregaban a mí en unas hieleras porque era de urgencia y el hospital pues no podía estar mandando sangre cada ratito que yo quería. Entonces, gracias a Dios se portaron muy bien los médicos, los trabajadores de hospital, químicos, todo, y me apoyaban con eso. Entonces, yo era de que estaba con mis hijos entre semana y ya para el fin de semana yo me iba a cuidar de mi esposo, a apoyarlo en lo que se necesitara, ¿no? Entonces, también, pues sí había ataques, por ejemplo, familia, hermanos en Cristo que nos llamaban y nos decían, ¿qué hicieron para amanecer esto? ¿Qué puerta abrieron? Entonces, pues a veces uno, pues te quieren condenar y dices, no estoy para ese tipo de preguntas, pero nos servía. ¿Por qué? Porque madurábamos y venían circunstancias que nos hacían más fuertes, ¿verdad? Donde comprobábamos que era la fortaleza del Señor en nosotros y otros familiares que nos decían, hey, ustedes están muy relajados de más, o sea, están viendo, están ahí con sus oraciones, pero recuerden, hay que buscar recursos económicos, hay que ir tocando puertas por si se ocupa,
que si se va a ocupar máquinas especiales para él, que si se va a ocupar pañales, que si se va a ocupar... Y no, la verdad, o sea, era imposible. Ni mi esposo se imaginaba verse como un postrado en una cama, ni yo tampoco imaginaba verlo así. O sea, nuestra energía, por decir así, la usábamos principalmente para orar y para creerle al Señor, para alabar. Y en lo natural, pues para hacer el proceso, seguir el procedimiento de los médicos, ¿verdad? Medicamentos, cositas así que seguíamos, pero no nos poníamos a ver el más allá, el qué tal si pasara esto, si pasara lo otro, porque sabíamos que si le dábamos cabida a la circunstancia se iba a apoderar y sabemos quién está detrás, que es Satanás. Se iba a apoderar de nuestra familia y íbamos a terminar mal, ¿verdad? Pero pues gloria a Dios que nos mantuvimos. Experimentamos muchas cosas buenas durante este proceso que se las quiero compartir. Dios siempre estaba ahí. Por ejemplo, dormíamos poco, pero nos recuperábamos muy pronto. Yo soy una persona que tiene que dormir sus 8 horas para amanecer así como con mucha energía, pero en este caso, con que durmiera 3, 4 horas ya, me levantaba yo am, con mucho gozo en el Señor. No voy a decir ánimo, iba a decir esa palabra, pero no, no es de bendición. Con mucho gozo en el Señor y para afrontar las adversidades que vinieran, ¿no? Como dice la palabra, cada día tendrá su propio afán y así fue. O sea, la palabra que meditábamos nos daba energía, pila para afrontar todo lo que venía. Y algo muy bonito también que experimenté yo como esposa, que todos los días el Señor me despertaba con un versículo y pues siempre iba respecto a las cosas que iba a vivir durante el día. Fue muy bonito porque yo recordaba esa promesa, venían situaciones, decisiones que tomar o algo y yo me apropiaba de ese versículo. Y muy padre porque a diario me ministraba de diferente manera. Y luego, por ejemplo, mi esposo sí estaba con mucho dolor, incómodo en lo natural, pero el Señor le mostraba a él en visiones, le mostraba que él iba a ser un anciano, le mostraba que él iba a estar enseñando la palabra, y pues gracias a Dios todo eso nos motivaba, ¿verdad? En lo espiritual y por supuesto manifestado en lo natural para seguir adelante. El Señor nos mostraba que había un futuro, y lo hay y lo hubo, ¿no? Para nuestra familia, para servirle a Él, para cumplir el llamado que Él nos ha puesto. También, gracias a Dios, algo muy bueno fue tener el apoyo de nuestra familia, de nuestros hermanos en Cristo. Es un gozo, hermanos, que no estar en el mundo donde todo el mundo te dice, a mi familiar también le pasó igual, le terminó saliendo este diagnóstico. No, nosotros nos apoyábamos en nuestros hermanos en Cristo que nos decían, hey, todo lo puedes en Cristo. ¿Recuerdas este pasaje bíblico, cómo Dios sanó al ciego, al inválido? Y sí, pues decíamos nosotros también, porque a nosotros no, es el mismo Dios ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Y todo eso pues era de gran bendición. Igual nos mostraban en versículos de sanidad, de fortaleza, todo lo que podíamos apropiarnos, armas esas que nos da el Señor para combatir al adversario. También quiero hacer mucho énfasis en cuáles fueron mis confesiones como esposa, hermano, mis confesiones personales, porque sí, cuando estábamos mi esposo y yo, pues era clamar las bendiciones del Señor, las promesas de Cristo, principalmente de sanidad, ¿no? Pero también yo sola hacía unas confesiones que el Señor me daba y creo yo que fueron de gran bendición para salir en victoria de este ataque. Por ejemplo, yo siempre confesaba que antes que mi esposo era un hijo de Dios. Siempre le decía, Señor, en el nombre de Jesús yo creo que se va a manifestar sanidad en el cuerpo de mi esposo porque él es tu hijo y tu palabra dice que Jesús murió por todo aquel que le recibe y los que le recibieron son hijos de Dios. Entonces yo clamaba eso para mi esposo antes que nada. Y me daba un gozo, me fortalecía porque le digo, Señor, más que yo, tú lo amas más porque tú lo creaste, tú has puesto planes, tú lo diseñaste.
Y después de eso siempre oraba yo, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús una larga vida para él. Tú le muestras tu salvación, eh, porque él es una bendición para tu reino. Él entrega su vida, usa su vida para edificar a otras personas, para apoyar a nuestra iglesia, a nuestros pastores, a las personas que te sirven también, para trabajar en equipo y para llevar a cabo tu palabra, Señor. Entonces eso me edificaba. Después de eso, también decía yo, como hijos de Dios, nuestro ministerio no puede ser avergonzado porque aquí tenemos una grandiosa palabra. Nuestros pastores se preparan para mostrarnos las promesas de Dios, las soluciones a toda circunstancia, y eso nos hemos apropiado de ellos a través de los años. Y decía, Señor, no vamos a ser avergonzados porque creo que hay madurez espiritual en nosotros y podemos experimentar ese actuar de Dios sobrenatural para echar fuera toda esa maldición. Entonces, después de eso, mis confesiones eran, gracias, Señor, porque mis hijos tienen un gran padre, este hijo tuyo que es padre de mis hijos, que es un buen proveedor, que es un hombre amoroso, un hombre que hace bien, que da buen testimonio, que corrige cuando es necesario. Gracias, Señor, que ellos no van a tener un padrastro. Su papá va a vivir una larga vida y va a estar conmigo para ayudar a nuestros hijos a crecer, a depender por sí mismos. Esas eran mis confesares. Y a lo último, hermanos, ya a lo último, yo daba gracias a Dios por mi esposo, porque yo sabía que si Dios salvaba a su hijo, si Dios, bueno, ya lo salvó, ¿verdad? Pero si se manifestaba esa sanidad, se cumplía esa largura de días que nos enseña la palabra, también iba yo a recuperar a mi esposo, ¿verdad? Su sanidad, nuestra relación como matrimonio, a nuestros hijos unidos con nosotros, juntamente en familia. Todo iba a estar bien, pues, pero yo en mi corazón, como les digo, antes que nada lo entregaba al Señor como su hijo. Entonces, yo creo que en situaciones adversas, hermanos, también podemos hacer eso. Cuando algún familiar, algún ser querido está pasando por una circunstancia, antes de juzgar, yo creo que podemos hacer eso, entregárselo al Señor. Señor, por ejemplo, si tengo problemas con mi esposo, antes que mi esposo, o sea, si él está haciendo mal a mi vida, si está teniendo alguna mala actitud, antes que mi esposo, es tu hijo, Señor, guíalo por el camino correcto, ayúdale a salir si es un pecado, pues ayúdalo a salir de pecado, ayúdalo a salir de ese temor, de ese mal carácter, antes de empezar a quejarnos, de decir, mira, mi esposo hace mal, se porta mal. Mejor entregárselo al Señor y en lugar de estar reclamándole a nuestra pareja o a nuestro hermano, porque también pudiera ser que tengamos problemas con un hermano en Cristo, con un hermano de sangre, pero si conocen la palabra, nosotros podemos ir al Señor y clamar esa sabiduría, esa conciencia del Espíritu, de que esas personas entren en razón y se reintegren a los caminos de Dios. Entonces, así creo yo que es como los podemos ayudar. Y en este caso, pues volviendo a mi testimonio, eso yo le pedí al Señor, ¿verdad? Que Shara fue a toda circunstancia y que su hijo siguiera sirviendo en su reino y a la vez, como les digo, como mi esposo y como padre de mis hijos, pues en nuestro hogar hubiera esa bendición que la palabra promete. También actos de fe muy importantes que yo hacía, el estar imponiendo manos en las cosas personales de mi esposo. Por ejemplo, en nuestra casa yo imponía las manos sobre su espacio en la cama, en su almohada, en su ropa. Cuando él estaba en el hospital y yo estaba en mi casa, eso hacía. Y abrazaba yo su ropa y le daba gracias, Señor, porque tú le has dado vida y le muestras salvación a mi esposo. Gracias que vamos en victoria, que todo lo podemos en Cristo. Gracias que tú pagaste, Señor, por toda maldición. Y ahora nosotros fuimos libertados de toda ataque del enemigo. Entonces eso me fortalecía a mí porque no son promesas ni deseos míos, son promesas del Señor de vida eterna, ¿verdad?
Y también lo que hacía cuando acudía yo a los servicios de nuestro ministerio, de nuestra iglesia, yo cargaba el maletín de mi esposo, su Biblia, su cuaderno. Yo los llevaba por fe. A él le apartaba un asiento donde él normalmente se sentaba como servidor del ministerio. Eh, Hacía yo por fe como si él estuviera ahí y creyendo que él iba a regresar a ocupar esa silla. Entonces, y era un gozo muy grande porque todo esto apuntaba hacia lo que venía, ¿verdad? Hacia esta manifestación de sanidad. Luego, por ejemplo, cada vez que los médicos venían con algún mal diagnóstico, yo contradecía, siempre, siempre con la palabra. Hablaba lo contrario. Por ejemplo, recuerdo en una ocasión su médico de cabecera, por decirlo así, el especialista en el hígado, ya mi esposo estaba muy deteriorado y parecía un bebé, como un feto, en la cama se hacía bolita y puro dolor y ya, o sea, ya en lo natural no había como mucha fuerza para vivir. Entonces, lo que a él lo alimentaba era cuando yo iba y me sentaba con él con la palabra o que le ponía enseñanzas o algo. Pero un día en particular, yo lo vi y muy decaído y me empecé a desesperar un tanto en lo natural, de decir, ¿qué más pueden hacer los médicos? Siento que no le están dando la atención debida. Y recuerdo que fui a buscar al médico a su cubículo, a su oficina, y pues no eran tan accesibles porque había muchos pacientes, ¿verdad? En ese mismo caso. Entonces, me dio un espacio, me lo encontré en un pasillo cuando lo andaba buscando y ya le pregunté, le digo, doctor, dígame la verdad, ¿qué más podemos hacer por mi esposo? Le digo yo, si tenemos que buscar fuera medicamento, hacer otro estudio, algo, dígame porque yo no lo veo bien, no lo veo mejorar. Y me dice el doctor, me dice mirándome a los ojos, señora, ya no hay nada que hacer, me dice, ya hicimos todo lo posible, me dice, yo agoté todos los recursos que tenía y pues, ¿qué le puedo decir? Me dice, mi consejo, me dice, es que se vayan a su casa a descansar el tiempo que le queda de vida. Entonces, híjola, en lo natural pues sí quiso venir, no sé, el derrumbarme, ¿verdad? Pensamientos que a veces, pues por como hemos llevado una vida así donde son malas noticias y es como hacerte a la idea de que conformarte, ¿no? De que vienen, este, en este caso, pues que vas a perder a tu ser querido. Entonces, pero no, está bien, le dije al doctor, muchas gracias, lo puede dar de alta, le dije, yo me lo voy a llevar, le dije, está bien. Y ya, así hicimos el protocolo, sí, me dijo el médico, pues váyanse a su casa. Y ya, nos lo dieron de alta en el hospital. Nos vinimos a la ciudad de Agua Prieta y hablando con nuestros hermanos en Cristo, nuestros pastores y todo, decidimos, mientras se manifestaba lo espiritual, que sabemos que es lo verdadero, dijimos, ¿y qué tal si buscamos una segunda opinión? Si en México no pudieron hacer nada. Entonces, como vivimos en frontera, pues aprovechamos. Pusimos una cita en un hospital de Phoenix, también una clínica del hígado especializada, pues hicimos la cita y asistimos, ¿no? Ese día que mi esposo iba a la cita, nuestro pastor tuvo la amabilidad de llevarnos y algunos hermanos, gracias a Dios por su apoyo, y fuimos a la ciudad de Phoenix. Entonces, en el camino que íbamos, mi esposo se empezó a sentir peor que nunca y empezó a retorcerse de dolor, o sea, ya no podía ni respirar porque el dolor lo distraía, se perdía en el dolor, por decir así. Entonces, cuando llegamos a la ciudad de Phoenix, se supone que era una cita, pero de la gravedad que él presenta, lo internan inmediatamente y le empiezan a hacer una serie de estudios que por acá en México tardaron meses, los hacen allá en 3, 4 días. Y le pusieron mucho medicamento fuerte y mi esposo, por decir así, inconsciente o consciente, pero en el dolor nada más, se retorcía, gritaba, lloraba como un bebé cuando él siempre ha sido un hombre fuerte, ¿no?
Entonces, le hicieron todos los estudios los mismos que le hicieron en México y al final, pues el resultado fue el mismo. Su hígado no sirve, va a requerir un trasplante, con la diferencia de que, pues acá eran 4 años, acá eran más o menos como 2 años, pero el, el trasplante de hígado salía en $1 millón, ¿verdad? Dinero con el que no contábamos, aunque sabemos que para el Señor somos multimillonarios. Entonces, igual estuvo, no sé, una semana, no hubo mucho que hacer. Acá en México le habían dado un tratamiento como para que pasara, sobreviviera los días que le quedaban, ¿no? Entonces, igual acá en Phoenix le dicen el tratamiento que usted está teniendo, pues es el correcto. Y nos venimos a casa. Entonces pudiéramos haber dicho, no, pues vamos a hablarle a toda la familia, que se vengan a despedir, pero no, o sea, ¿cuál fue nuestro confesar? Llegamos a casa y mi esposo y yo, ¿qué vamos a hacer? Yo obviamente pues ya tenía mis planes, ¿no? Venir a regocijarnos, a nutrirnos a nuestra casa espiritual, pero igual tenía que preguntarle a él si estaba dispuesto, ¿no? Entonces, y inmediatamente mi esposo, ese fue su confesar. Y lo que empezamos a hacer fue asistir a los servicios con regularidad. Los primeros días mi esposo asistía en silla de ruedas con varios cojines apoyándose, almohadillas apoyando su espalda, ¿no? Su pompa y todo. Entonces era muy difícil para él permanecer una hora y media. Pero gracias a Dios, cada vez que asistíamos a nuestra iglesia, vimos cómo él se fue fortaleciendo con la palabra. Gracias a Dios, nuestros pastores nunca nos dejaron, oraban siempre por nosotros, escuchábamos mucha palabra que nos quedaba a lo que estábamos viviendo, ¿verdad? Y eso nos ministraba. Y pues fue así como la dosis, así como la dosis de la medicina, pero esta medicina era para espiritualmente. Mi esposo fue cobrando fuerza hasta a manera de que dejó la silla de ruedas conforme los servicios pasaban. Después él también se sentó en una silla normal, después empezó por fe a pararse como podía, a recargarse en una silla así ahí estaba en silla de ruedas, ¿no? Como lo traía, si lo ven está súper delgado ahí. Y aunque estaba muy delgado, pesaba mucho para mí, ¿verdad? Porque como les digo, está muy alto y pues los huesos pesan. Entonces aquí en la iglesia se empezaba a parar, poco a poco y cuando menos pensamos ya aguantó el servicio y él levantando sus manos y sus gestos en su cara al principio, o sea, cuando terminó todo este proceso, en su cara se reflejaba la muerte, hermanos. A mí me podía mucho verlo a los ojos porque no veía aquel hombre lleno de vida, no veía a mi esposo con el que me casé, con su brillo en la cara, veía reflejada la muerte, no sé, un espíritu muy feo, la verdad. Entonces, pero como les iba diciendo, aquí en el ministerio, él iba recobrando fuerzas hasta llegar a terminar un servicio, a recibirlo, levantarse, a hacer su sobre de ofrendas, todo con mucha motivación. Y cuando menos pensé, pues él un día me dice, vamos a las bicicletas. Y yo, ¿cómo que las bicicletas? Y apenas y está saliendo. No, me dice, vamos. Y sí, curiosamente, en lo natural, curiosamente, ¿no? Porque para el Señor sabemos que Él sus obras son maravillosas. Fuimos en la bici, le dimos varios kilómetros y mi esposo aguantaba, sí se tambaleaba un poquito, ¿verdad? Porque pues y se iba acostumbrando, había perdido el equilibrio tantos meses postrado, por decir así, pero fue bien, la verdad. Y ya después de ahí él sintió pues la fortaleza ya manifestada físicamente y dice, yo quiero volver a servir en nuestra iglesia, en nuestro ministerio. Y sí, vino, habló con los pastores y se reintegró. Y gloria a Dios, fueron pasando los días, él fue experimentando pues esa bendición de Dios que no añade tristeza con ella, ¿no? En este caso, manifestación de sanidad. Y gracias a Dios, pues ahorita lo pueden ver fortalecido, lo pueden ver sano, lo pueden ver ya llenito, porque pues su comer es muy de bien ahora. Pero gloria a Dios le damos al Señor porque Él fue muy bueno y nos mantuvimos ahí, y ahí estamos, y sirviéndole al Rey de Reyes, ¿verdad? Hermanos, yo los quiero invitar a que se apropien de esta palabra. Los que no conocen nuestro ministerio, dense la oportunidad.
de escuchar las enseñanzas. Si no viven aquí, pues en vivo, tenemos muchos videos también en YouTube, en en la página del ministerio, en todas las plataformas posibles hay enseñanzas, hay palabra para comer. Pero si tienen la oportunidad de asistir a este ministerio, crean lo que vale la pena. Mi esposo siempre hace énfasis en algo, dice, si yo no hubiera estado en esta iglesia, en este ministerio, no hubiera sobrevivido. Y lo pudimos experimentar porque, como les digo, él fue desahuciado tanto en México por todos los especialistas, tanto en Estados Unidos, pero aquí en la palabra se nos mostró esa bendición de Dios, ¿verdad? Y así como a nosotros, ha habido testimonios de otros hermanos, testimonios maravillosos donde Dios ha cumplido unos deseos sobrenaturales, ¿verdad? En poco tiempo, o a lo mejor a algunos le ha costado esfuerzo, tiempo más que a nosotros, pero al final de cuentas el Señor ha sido el mismo, hermanos. Entonces, los invito a que vengan a esta iglesia, que sean parte de nuestro equipo. Hay gran bendición, la verdad. Entonces, pues es lo que yo les tenía que decir. Bendecidos estamos, altamente favorecidos. Nos vemos luego.